placer a los hombres que vienen del mar y se marchan al amanecer. ¿Para qué yo he de amar? Puerto hay en ti la caricia extranjera al jugar, y es mi beso ficción que sentí un momento no más. Faro de luz que en la noche de amor forma una cruz con el mismo dolor. Vendo placer a los hombres que vienen del mar y se marchan al amanecer. ¿Para qué yo he de amar? Faro de luz que en la noche de amor forma una cruz con el mismo dolor. Vendo placer a los hombres que vienen del mar si se marchan al amanecer. ¿Para qué yo he de amar? Fonoquinesis. Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis. Y bueno, en este episodio no solo somos Paquito y yo, como siempre, tenemos también al buen Luis, que siempre está aquí en los controles de producción, pero en este episodio va a ser especial porque va a estar enfrente de la cámara. Por primera vez van a saber quién hace que todo esto sea posible y nos va a echar aquí una mano para hablar en este episodio de algo muy, muy interesante. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan y nos ven? Porque ahora ya también es YouTube, en donde quiera que se encuentren. Así es, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Bueno, interesante, sí, interesante, ¿por qué no? Este tema, básicamente, si ustedes viven en algún país latinoamericano, sabrán que en la televisión lo que reina son, pues, las telenovelas, ¿no? Las telenovelas son aquellos dramones que básicamente han popularizado la televisión latinoamericana en todo el mundo realmente. No solo ha sido dentro de Latinoamérica, ¿no? Y en este episodio vamos a hablar un poco de las telenovelas, no tanto del análisis de telenovelas en sí, sino más bien de las telenovelas y su relación con el cine, ¿no? No podemos evitar hablar de la historia de la telenovela en el cine mexicano. De hecho, las primeras películas del cine mexicano tienen muchísimos rasgos que ahora vemos en las telenovelas y tienen diversas estéticas que podemos relacionar con las telenovelas, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer una relación bastante importante entre las dos. Así es, creo que lo más importante de esto es finalmente el cine mexicano tiene un gradiente idiosincrático muy potente, ¿no? Y que en este está registrado el melodrama, ¿no? Entonces de ahí nos interesaba, ¿no? Hablar de todo esto porque finalmente el gran melodrama latinoamericano se da en las telenovelas, bueno, y en la política, pero pero justo, ¿no? O sea, nos interesaba mucho hablar de esta estructura que parecería que es banal y que en los temas lo es, pero que a la par funciona como una estructura bastante interesante, como dice Sergio, ¿no? De tanto de alienación como de estructuración política y de la vida doméstica en México. Así es, sí, las telenovelas, como dices, juegan un papel muy importante en la sociedad latinoamericana. O sea, realmente han permeado a nivel incluso psicológico, yo diría, ¿no? En la sociedad, en cómo nos vemos, en cómo actuamos. Y bueno, hasta la fecha, ¿no? Que de hecho yo estaba escuchando el otro día una entrevista con
con estos hermanos, ay, no recuerdo cuál es su apellido, los que hicieron la película esta de Matando Cabos. No me acuerdo cómo se Ay, llama. no me acuerdo. Ellos. Pero bueno, estaban hablando que en México es muy difícil hacer fantasía, ¿no? Porque les estaban preguntando que por qué no hacían más películas de fantasía, ¿no? Y estaban hablando de que los mexicanos y en general los latinoamericanos estamos muy acostumbrados al drama, ¿no? El drama es realmente lo que, pues, para lo que nosotros hemos visto toda nuestra vida, y dice que hacer algo que realmente nos despega de la realidad aquí es complicado, ¿no? Es complicado. Y yo creo que va por ahí también, ¿no? Hablamos de que las telenovelas son un poco un drama exagerado de nuestra realidad muchas veces, ¿no? De hecho, lo vemos incluso en series como La Rosa de Guadalupe, ¿no? Y cosas así. Así es. Justamente ahí me gustaría intervenir porque, bueno, yo me he dedicado a analizar y revisar a profundidad La Rosa de Guadalupe, ya que creo que pues, lo que primero les digo a mis alumnos siempre es que La Rosa de Guadalupe me ha ganado en cuestión de surrealismo, en cuestión de bizarrés audiovisual. Su ejecución le sale de forma tan natural y automática que yo tardaría meses en desarrollar una idea tan alocada y tan increíblemente absurda. Eso es lo primero que les digo y eso es lo que primero podemos notar como en la superficie. Pero antes de que me ponga a hablar de La Rosa de Guadalupe, creo que es muy importante, como bien dice nuestro buen Sergio y buen Paquito, el melodrama creo que es el punto focal. Y eso es lo que quisiera compartir a nuestra audiencia y a mis compañeros, ya que recientemente tomé el curso de guión cinematográfico con nuestro buen Gerardo Herrera, con los chicos de Sun F7, y les mandamos un saludo. Precisamente en este curso se nos dio a entender sobre los diferentes esquemas de los géneros narrativos, o sea, como una especie de esquema emocional, como las diferentes tonalidades narrativas en las que se puede contar una historia. Y entonces había unas características del melodrama que me llamaban mucho la atención y creo que es por ahí por donde podemos como encontrar el punto clave de por qué Latinoamérica está muy afianzado en nuestra base emocional de sentido de valor, nuestro esquema de valor. Es que el melodrama justamente tiene dos elementos. El primero es que trata sobre las pasiones humanas, es decir, abordar todas las emociones humanas en todo su espectro, en todo su abanico y llevarlas a su extremo, ¿no? Justamente ese sería como el primer elemento. Y el segundo es que generalmente las problemáticas o el conflicto principal de estas narrativas se resuelve gracias al destino. Entonces creo que ese es el punto clave. ¿Por qué lo digo? Porque si resulta que yo como protagonista de esta historia de pasiones no tengo que hacer nada al respecto para que se resuelva la situación, sino que el destino lo hará por mí, como que quita ese grado de responsabilidad sobre el protagonista y ya no es un protagonista, por así decirlo, héroe del todo, porque él es el que está luchando contra ese antagonista, sino que algo sucede externo a mí que va a resolver y va a catalizar esas emociones al final en el espectador. Y entonces yo cuando estaba en el curso ahí me dio una así explosión mental como el famoso GIF ¿no? Porque dije, tiene sentido en nuestra sociedad. ¿Por qué pareciera que nuestro estereotipo del mexicano es esta persona que no quiere hacer nada al respecto? No le decimos nada al gobierno, no hacemos nada porque no pasa nada, ¿no? Nada va a cambiar si hacemos algo, ¿no? Pareciera ese pretexto, ¿no? Estamos esperando que el destino lo resuelva. Entonces, eso me da una sensación muy, muy deprimente de nuestra sociedad. Es decir, hemos ya interiorizado tanto el melodrama que lo hemos llevado a la vida real y precisamente por esa razón me parece que muchas veces se busca un elemento externo para tratar de resolver esos conflictos. Y esto me da más terror cuando he escuchado muchas historias de compañeros o cuando recuerdo historias de mi propia familia y de sus antepasados que parecieran guiones de telenovela, ¿no? Y uno diría, a la par crecieron estas familias con la telenovela o con el teatro ambulante que iba en su momento, con Joaquín Pardavé, los hermanos Soler, etcétera, y cómo esto fue creando estas narrativas para darle sentido a las personas de cómo llevar sus emociones, o al revés, las emociones de estos familiares fueron reflejados en estas narrativas, o siempre es una cuestión de reflejo. Entonces, perdón que te interrumpa ahí, mi buen Luis, pero es que justo, ¿no? Creo que
En primer lugar, porque me interesa retomar lo que han dicho los dos y yo difiero de esa idea de que sea nuestro afán de realidad lo que nos lleva a no ser fantástico en México, ¿no? Ya habrá que hablar y en América Latina en general, ya habrá que hablar en algún episodio del fantástico específicamente en América Latina. No, pero difiero porque finalmente creo que el objeto por el cual, la razón principal por la cual no se hace fantasía en México, y eso incluso a Carlos Meléndez, a quien también le mando un saludo, ¿no? El director de cine, y yo hicimos un guión que apoyó IMCINE, ¿no? En su momento y que era fantástico, y que incluso en una comunicación que él tuvo con Guillermo del Toro le decía, ¿no? No se desanimen porque la verdad es que el curso que nos dio IMCINE lo sufríamos mucho porque como que no estaban tan interesados en el guión al final por ser fantástico, ¿no? Y Del Toro nos dijo, no se preocupen, lo mismo me pasó con mis guiones. O sea, yo también me llevé ese apoyo, ¿no? Y también me pasó eso mismo, porque no les interesa el fantástico. Entonces, más bien, creo que el poco interés por hacer fantástico es más comercial que otra cosa. No, o sea, no, porque hay una tradición fantástica muy amplia en México, y en particular en el cine tenemos a Taboada, tenemos allá Carlos López Moctezuma. O sea, finalmente sí tenemos, creo que, una tradición. Pero justamente creo que más bien, de hecho, como parte de nuestra preparación para este episodio, leímos un fragmento de un libro que compila el maravilloso Néstor García Canclini, aunque el libro ya tiene sus buenos años, vale la pena revisar, lo que se llama La Cofradía de las Emociones Interminables. Y justamente lo primero que argumentan ahí es que no hay que perder de vista que los afanes de una telenovela son comerciales. Es decir, que el melodrama se conformó a partir de una estructura comercial porque así era más fácil. O sea, pensemos en que la televisión es un espacio doméstico, ¿no? Entonces se convierte también en una caja domesticadora, ¿no? Porque se establece cuáles son las idiosincrasias principales de un país, ¿no? Aprovechando un poco, ¿no? Que ya de por sí esa estructura dramática ya estaba en el cine, ¿no? O sea, pensemos en La Mujer del Puerto, pensemos en la primera versión de Salón México, ¿no? O sea, ya teníamos estos elementos ahí, pero finalmente la telenovela lo transformó en un espacio domesticado. Sí, como dices, o sea, era justo lo que mencionaba al principio, ¿no? Que tenemos esas tradiciones. Y bueno, también pensemos en la llegada también de la televisión a México, ¿no? O sea, la llegada de la televisión a México yo creo que es un hito importantísimo y también le da cabida bueno, no solo a las telenovelas, sino a mucho del cine de oro que eventualmente se reprodujo en televisión, ¿no? Que al principio no se veía en televisión, pero que eventualmente pasó a ser casi exclusivamente de la televisión en este momento, ¿no? Que incluso tenemos ya canales especializados. Entonces yo creo que también esto a mí siempre me ha interesado mucho a la par de las aspiraciones comerciales que tiene una película, ¿no? O en este caso las telenovelas, pues los medios en los que dichas cosas se reproducen, ¿no? Porque yo creo que también dictan bastante qué es lo que se puede o no se puede ver. Entonces, nosotros de hecho vemos todavía que en México la televisión es, bueno, incluso ahora, ¿no? Que ya hay internet, pero yo recuerdo haber crecido en una época en donde en México la televisión era rey, ¿no? Lo que se le veía en la televisión era lo que uno se creía y se acabó. O sea, y en la televisión básicamente uno absorbía todas esas ideas que después expresaba socialmente, ¿no? Entonces, dependiendo de qué era lo que veías en televisión, pues era lo que uno expresaba. De hecho, incluso aquí en Europa, mucha gente se sorprende a veces cuando conoce a mexicanos y a mí me lo han dicho, ¿no? Que la influencia que tenemos de Estados Unidos es enorme, ¿no? O sea, que me dicen, pues no sabía que tú escuchabas pura música en inglés, ¿no? O que hacías estas cosas. Y es como, claro, es que a veces uno no se da cuenta, pero es que en la televisión, a mí me tocó una época en donde la influencia de la cultura norteamericana era muy, 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 muy grande, ¿no? Y lo mismo pasa yo creo que con las telenovelas. Creo que la influencia de las telenovelas se ve mucho en muchas personas en México. Y a raíz de esto, como dices, las aspiraciones comerciales pues terminan también traduciéndose en el cine, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque pues pienso principalmente que el aspecto de que no había otra cosa, ¿no? Cuando se incursionó la televisión en nuestro país, pues solo había el Chavo del Ocho, solo había estos elementos y pues era no solamente una cuestión individual, creo que un elemento muy interesante que tenía la televisión es todavía ser una cuestión comunitaria.
Es decir, todavía recuerdo varias historias de mis familiares que comentaban que cuando los sucesos importantes como el fútbol, las olimpiadas, la llegada del hombre a la luna, la gente, los vecinos sacaban las televisiones que tenían para compartirlas en las vecindades aquí en Puebla, y entonces como que la comunidad de todos los vecinos se ponían a ver en conjunto este suceso tan importante. Aparte de que como eran los memes de la época, los propios chistes, los propios shows, los propios elementos, las formas de hablarlo, las formas de decirlo, pues eran repetidas y se sentían como en una cuestión de identificación. El famoso, como dicen los chavos, de sí soy, que me parece una forma exactamente igual de esto, nada más que ahora se queda en una frase, pero es exactamente, son elementos estéticos de identificación de nuestro propio sentido de vida, de nuestro propio ser y sentido de comunidad, ¿no? Que creo que no se ha perdido porque hemos llevado esos elementos comunitarios a otros medios tecnológicos, pero es muy interesante cómo cada nuevo medio va transformando la identidad de las personas, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien una historia que creo que valdría la pena compartir, que también la gente se dormía con la televisión prendida. Creo que es algo que muchos han experimentado, sobre todo las generaciones pasadas, que nos cuentan nuestros abuelos, tíos, etcétera. La historia de mi familia era muy famoso el caso de mi abuelo paterno, que no podía dormir su siesta después de comer, era parte de su rutina cotidiana. Prenderse la tele y ponerla en el canal 4. Y si le cambiabas de canal, se despertaba. Por alguna extraña razón, las frecuencias sonoras, los hertz que ahí sonaban, él identificaba en su subconsciente que no estaba el canal que debería estar arrullándolo, ¿no? Y esto es muy interesante porque pareciera algo de antaño, algo así que dicen los chavos. Ay, es que ya es tan antiguo. Películas antiguas, ¿no? ¿De qué hablas? Estoy hablando de hace por lo menos unas 3 décadas. No estamos hablando hace 500 años. Pero lo mismo sucede con esto de la música chill, ¿no? Que pones en YouTube, música para leer, música para dormir, ¿no? Y justamente me llama la atención que tecnológicamente crean frecuencias sonoras como de distorsiones, como estática en estos playlists actuales para de alguna manera sentir lo que tal vez sentía mi abuelo con esas distorsiones analógicas de la televisión, lo cual me resulta muy interesante. Y pues del texto que nos mencionaba Paquito saqué unas citas muy interesantes, pero antes quisiera también recalcar el aspecto de la fantasía que dice Paco. Sí, yo creo que creemos que solo fantasía es El Señor de los Anillos, ¿no? Yo creo que nuestro país es rico en leyendas, en mitología, en elementos esotéricos tan impresionantes. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Puebla me llama mucho la atención la calle donde está la Santa Muerte, ahí en la 9 Norte, el Templo de la Santa Muerte, porque alrededor hay muchos ventas de objetos de diferentes ideologías teológicas. Puedes tener tanto el dios de los narcos como el dios Satanás, o puedes tener la Santa Muerte o a Jesucristo en el mismo aparador. Entonces esa cuestión esotérica, fantasiosa, pues creo que existe y también está dentro del melodrama. El otro día estaba recordando una telenovela que se llama Fuego en la Sangre y hay una escena donde los protagonistas hacen una especie de rito con su sangre, agarran sus manos y se cortan con las espinas de unas rosas secas y con la sangre escurriendo en ese plano detalle de la sangre escurriendo. Fíjate que ahí sería interesante, ¿no? Perdón que haga la pausa mi buen Luis. No, pero sí, justo, sí. ¿No? O sea, lo que pasa es que... Están ahí dentro esos elementos. Exactamente, ahí lo que estamos escribiendo es un elemento melodramático, ¿no? O sea, finalmente cuando llegó un punto, y supongo que a ustedes también les pasó, ¿no? En que en México era así como hasta vergonzoso decir que uno veía telenovelas, ¿no? O sea, como que la gente trataba de esconder que había visto telenovelas o que había visto telenovelas, ¿no? Ahora con esto que llamamos la época de oro de la televisión a nivel global, ¿no? Que en realidad es básicamente estadounidense, finalmente yo digo, seguimos viendo telenovelas. O sea, claro. Pues nada más que están bien actuadas, ¿no? O sea, justamente, ¿no? En el texto lo que se nos aclara es que y me encanta este fragmento, ¿no? Dice: la telenovela como moderno, industrializado y electrónico melodrama se trata pues de involucrarse para sentir, para de veras llorar a gusto y mentar madres cuando el momento, un apagón, una mala actuación, una excelente caracterización, un parecido inefable, con quien menos te imaginas, un infeliz y predecible comercial, una frase de oro o bien la expresión descarnada de unos ojos de concurso, así lo requiera.
Efectivamente, ¿no? O sea, hay una... yo insisto, ¿no? ¿Qué es lo que atrapa a la gente en las series y a la par en qué es lo que atrapaba en las telenovelas? Es que vivimos en constante clímax, ¿no? O sea, y la gente por eso a diferencia de una película, y por eso mucha gente, y eso es de una idea de mi queridísima Patricia García, ¿no? Que ella era quien lo decía, ¿no? Dice, lo que pasa es que ¿cómo se llama? La película te exige un solo clímax, ¿no? Entonces por eso la gente no le tiene paciencia, o sea, porque yo preguntaba ese día que estábamos hablando con ella, ¿no? ¿Qué será que sí les deja ver 5 capítulos de una serie de corrido y no les deja ver una película como El Irlandés, que es muy superior? Y me dice, ya fácil, porque en El Irlandés solo tienes un clímax. En cambio, dice, al final de cada episodio de la serie tienes clímax. Hay que tomar en cuenta que en la telenovela era clímax cada comercial. Sí, totalmente es un orgasmo audiovisual la telenovela cada 3 minutos. No, es una locura. ¿Sabes qué pasa? Perdón por interrumpir, pero justo estaba pensando una vez que estaba yo con mis papás en México y estaban viendo Netflix, ¿no? Y me decían, mira, es que esta serie está muy buena, es de Netflix, no sé qué, una serie de Netflix. Me senté con ellos, ¿no? Era una serie turca, me parece. Ah, sí, las series turcas están en auge. Y es que era una telenovela. O sea, yo le dije, papá, esto es una telenovela. Y me dice, no. Yo no veo telenovelas. Esta es una serie de Netflix. Y le dije, no. Es que es lo mismo. O sea, la estructura narrativa, el tipo de drama, el tipo de guión, era exactamente lo mismo que una telenovela. O sea, estaba clarísimo. Total. Lo que pasa es que me pareció tan curioso que ahora las telenovelas se han podido infiltrar, ¿no? Un poco en este rollo de Netflix. Entonces, como Netflix no lo consideramos como la telenovela, pues ya se considera una serie, ¿no? Una serie de Netflix. Cuando en realidad, o sea, si vemos Stranger Things es una o sea, es un dramón. O sea, no podemos... Sí, tiene cosas de fantasía y tiene sus rollos, pero evidentemente tiene muchas características que podemos ver en las telenovelas, ¿no? Y como dice Paco, ¿no? Las series ahora en día hay unos climas... O sea, acaba de salir la 6ª temporada de Peaky Blinders, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han visto la serie de Peaky Blinders. Me encanta, sí, me encanta, pero eso es una telenovela. O sea, innegablemente es una telenovela. Pero es que dramón tras dramón, ¿no? Y sí, a ver, hay unas cosas muy buenas, ¿no? Los sets y la música y ciertas cosas, ¿no? Pero no, y finalmente también el manejo dramático de los temas, ¿no? O sea, el nacimiento del gángster y todo esto, ¿no? O sea, pero como es una decimos telenovela. En México, hasta entre perros hay razas, ¿no? Pero no dejan de ser perros, todos. O sea, no deja de ser telenovela todo y no deja de tener la misma estructura melodramática, ¿no? Y esto es yo creo que lo más importante de esta discusión y yo creo que lo más interesante, ¿no? Que nosotros podamos identificar estas estructuras melodramáticas y que digamos, a ver, o sea, ¿qué tipo de contenido nosotros queremos ver y a qué nos estamos exponiendo? Y si pensamos que no nos estamos exponiendo en una telenovela, pero en realidad sí y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Ouch. Sí, ahí se te cortó un poquito la señal, mi querido Sergio, pero sí, perfectamente estoy de acuerdo contigo porque creo que estaría bien que habláramos sobre cuáles podrían ser los patrones o las características base del melodrama para que así podamos identificarlo en otras supuestas estructuras narrativas distintas que aunque tengan mayor presupuesto y mayor uso de la cámara, en su núcleo narrativo sigue siendo lo mismo. Pues yo creo que la primera, como bien dijo Paco citando a nuestro texto de Jorge A. González, es el aspecto de que hay una interacción, hay un involucramiento del espectador con la propia serie, ¿no? Y esto lo veo no solo en la época de las Tres Marías, la trilogía famosa de María la del Barrio, María Merced, etcétera, sino también ahora lo veo con los famosos doramas coreanos, es decir, las telenovelas coreanas. Tanto con alumnos míos como compañeros y familiares mencionan que estas series literalmente son su famoso sí soy. Ven la serie coreana y aunque sea otra cultura, sea otro elemento, es sí, inmediatamente me identifico con esta nueva estética y me la apropio. Tanto que sigo al actor en Instagram, estoy siguiendo todos sus pasos, le comento en inglés y a ver si me escribe porque los BTS acá, ¿no? Entonces resulta
que esta supuesta telenovela tan alejada de nosotros realmente la están interiorizando como parte de su ser y tratan de interactuar con ella. Y estoy seguro, no tengo un dato muy investigado al respecto, pero ahora con las redes sociales han de tener muy bien vigilado qué tipo de contenidos se publican sobre sus series tanto en Corea como en el extranjero, y a partir de ellas empiezan a construir los guiones de los siguientes episodios, ¿no? Entonces ahí mucho más que creo que incluso sería la- una característica, ¿no? Sí, y mucho más, y ahí había que detenernos un poco, ¿no? Porque sería mucho más incluso que en la era de la telenovela como tal, ¿no? Exacto. Fue muy famoso el caso, ¿no? De que en México durante muchos años se utilizó un solo guión para telenovelas, que era el de Rina, ¿no? Esta mujer que tenía una joroba, y que fue la novela que introdujo este dilema de la mujer pobre que se enamora de un rico, ¿no? Y que al final termina hasta perdiendo la deformidad porque la operan. El ¿no? destino la transforma, el hombre la transforma. ¿Ustedes creían que Eso es Da Guicho lo horrible. había hecho? Pues no. Exacto. Betty la Hicimos Fea lo en hizo México siglos antes. No, y mucho antes de Betty la Fea. Esta Sí, novela es de claro. los 60, de finales de los 60, principios de los 70. Sí, la Entonces, Sirenita. está esa estructura ahí, ¿no? O sea, aterradora, ¿no? Porque finalmente es aterradora, ¿no? O sea, intolerante, intolerable. O sea, pero fíjate Machista. que también funciona por como dice González, ¿no? O sea, de nuevo, o sea, lo que hace y que hace que se genere esto que describía Luis hace un momento, que incluso la telenovela coreana la identifiquemos, es porque hay un contenido altamente naturalista, sensual y demostrativo de las pasiones. Por lo tanto, justamente no vemos los elementos de cada cultura, sino que vemos esos La elementos emoción que pura. están y que ya son televisivos. O sea, ¿No les de parece nuevo, curioso? el medio es el mensaje. Ya, ¿y no te parece curioso, por ejemplo, cómo se ajusta un poco a las culturas? Yo recuerdo cuando estaba viviendo en Australia, ver las telenovelas australianas, y es como, sí hay pasión, pero no hay pasión como la pasión que vemos en las telenovelas latinas. ¿Sabes? O sea, que Ajá. hay como un poquito de ajuste en el tipo de expresión Claro. pasional que se genera, ¿no? O sea, yo recuerdo Claro. ver alguna telenovela australiana y decía, a ver, pues sí sí hay un poquito de pasión, pero esto en México sería como lo normal, ¿no? O sea, cuando tú ves Chicles la y chocolates. telenovela mexicana, la pasión es desbordada, o sea, es completamente desbordada. Y yo recuerdo, yo jamás vi telenovelas en el sentido de haber seguido una de principio a fin más que una. Una que recuerdo que mis padres estaban obsesionados con esta telenovela que se llamaba Amor Real. No sé si se acuerdan de esta telenovela, No. que estaba ambientada en la época de la independencia de México. Ah, era histórica, Oh. entonces debía haber sido otra cosa. Sí, era como una telenovela histórica y estaba interesante porque realmente le invirtieron bastante dinero en el rollo de pues de sets y de referencias históricas. O sea, no era una telenovela tan chafilla, pero bueno, seguía siendo una telenovela. Y me acuerdo, o sea, todavía recuerdo esto que yo le preguntaba a mi mamá por qué la actriz principal se la pasaba llorando todo el tiempo. O sea, yo le decía, yo me acuerdo que tenía unos 8 o 9 años, ¿no? Y yo le decía, mamá, pero es que ¿por qué no deja de llorar, no? O sea, Sí. ¿por qué todos los episodios está llorando? Entonces, sí, o sea, es un melodrama interminable. Sí, justamente también me recuerdo ver los de Angelitos Negros, la versión en telenovela, donde unos hijos justamente de tez oscura son rechazados por su madre originaria de tez blanca. Y entonces yo recuerdo haber visto esta telenovela que seguían mis padres, bueno, mi madre principalmente, y yo le decía, es que ¿cómo es posible que a una persona le pueda pasar tantas cosas? Y mi padre, burlándose, decía, sí, ya no más falta que entre un perro a escena y la mee, ¿no? Y le haga un orín encima, ya no más falta eso. Es completamente irreal, hijo. Eso me decía mi padre y eso me llamó la atención, ese aspecto absurdo que puede suceder de exprimir las emociones. Y creo que ese sería el siguiente punto y que se conecta con La Rosa de Guadalupe, que es el desbordamiento de las emociones, pero hay que ver hasta dónde, eso sería interesante analizar, qué límite llevan los guionistas a ese desborde, porque si ese desbordamiento de las emociones rompe lo que supuestamente entendemos como una emoción real, puede caer en lo absurdo y en lo fársico. Acá hay una cita muy chida que después hace de Eric Bentley en el texto que dice: la exageración solo resulta tonta cuando no responde a un sentimiento. Es decir, cuando es el desbordamiento y sí nos sentimos reflejados, digo, sí soy, y lloro con ellos, me enojo con ellos, con los protagonistas. Pero si la exageración es tan increíblemente grande,
ya pongo una distancia y ya no me enfoco en el problema de los personajes, sino me enfoco en ahora qué jalada me van a sacar frente a pantalla. Y creo que ese es el por qué es tan famoso La Rosa de Guadalupe. No lo ¿Y por estamos qué es tan viendo. famoso? Porque es tan famoso el Chavo del Ocho también. Nomás porque estamos pensemos esperando. que la respuesta a las emociones Claro. que hay en el Chavo del Ocho es completamente absurda. De hecho, eso es lo que hace el Chavo del Ocho tan adictivo, ¿no? Que situaciones que en otro momento serían completamente cotidianas se vuelven completamente absurdas porque las amplifican. Exacto, y estamos esperando que nos sorprendan, ¿no? Yo nunca voy a olvidar el capítulo de La Rosa de Guadalupe cuando una niña sale volando por la ventana ya que su madre avienta su celular con tal de que deje esa adicción y la niña no lo suelta, ¿no? Claro, célebre. Es increíble, ¿no? Célebre. Y creo que otra característica también de la telenovela clásica mexicana es que no utilizan un lenguaje audiovisual, tratan de minimizar los costos. Por Exacto. lo tanto, casi todo es palabra, tanto que al estar en el espacio casero, precisamente las personas podían estar haciendo otras cosas mientras sonaban los diálogos y no era necesario ponerle atención a la imagen para explicar lo que sucedía. Esto es algo muy propio de esa época, pero creo que ya llevándolo a las telenovelas en el cine o el formato melodramático en el cine, tratan nuevamente de jugar con algunas cosas, pero caen en esta característica. Hay mucho diálogo explicativo y precisamente pues estamos esperando que suceda algo, ¿no? Apenas estaba viendo No Manches Frida. El inicio de No Manches Frida por lo menos es un poco más cinematográfico, utilizan un montaje rápido para explicar el origen de Omar Chaparro, que en esta película es un cabrón, ¿no? Que puede con todas acá, ¿no? Y te lo explican así, con un montaje. Bien, empiezan los diálogos, empieza la película ya como tal y se alarga. ¿Y por qué no pudo Bueno, contarse a los mexicanos nos encantan los montajes, ¿eh? El cine Exacto. mexicano está lleno de ese tipo de lenguaje. Bueno, Lleno. hay que decir que es el cine mexicano contemporáneo más bien, ¿no? Sí, O sea, sí. porque Sí, y es más bien este tipo de cine muy comercial, ¿no? Porque digo, o sea, tenemos por ahí al Indio Fernández, ¿no? Tenemos a Roberto Gabaldón, Claro. más recientemente vuelvo con Taboada, con López Moctezuma, ¿no? Que ya los habíamos mencionado, el propio Ripstein, ¿no? Que incluso mucha gente en México no soporta porque es muy lento, ¿no? O sea, su lenguaje cinematográfico es profundamente lento. Pero creo que justo, ¿no? Es eso, ¿no? Que este me parece un punto muy importante, ¿no? Cómo finalmente no se requería que la telenovela, más bien la telenovela no exige atención. En ese sentido son más que a lo pasional. No, o sea, son una extensión en ese sentido de la radionovela, también del estilo de Televisa, ¿no? O sea, Sí, era finalmente justo lo que tú me decías, que yo creo que las radionovelas sí son un antecedente muy importante a las telenovelas, ¿no? Y ese lenguaje se traduce, pero perfectamente a las telenovelas. De hecho, quería hablar un poco de la música, ¿no? De la música de las telenovelas, porque la música es una parte muy, muy importante de las telenovelas, ¿no? Y hay un lenguaje musical bastante claro en las telenovelas. Y creo que viene mucho de la idea de la radio, ¿no? La idea musical de las radionovelas era realmente explotar el drama al máximo, ¿no? Se utilizaba la música para generar emociones que no necesariamente podían verse, ¿no? Entonces ayudaba bastante a desarrollar ese melodrama tan importante en las telenovelas. Y lo vemos en las telenovelas que ya pasaban en la televisión igualmente, ¿no? La música era muy, muy importante, hasta el punto que pensemos que el tema de inicio de la telenovela era importantísimo, ¿no? O sea, siempre se buscaban artistas populares en ese momento para desarrollar el tema de la telenovela. E incluso yo te aseguro que hay telenovelas específicas, ¿no? Que le podríamos preguntar a la gente en México que si se acuerdan de la canción de la telenovela y te la podrían cantar sin problema. O sea, sin problema. Entonces, sí, o era que muy, se muy acuerdan más importante. del intro, ¿no? Fíjate que eso es muy curioso, ¿no? Porque ahí se combina de nuevo, ¿no? Esto que decíamos del espacio sonoro, ¿no? O sea, con lo visual y cómo se juega con ello, ¿no? Y Claro. volvemos al punto, ¿no? Cómo solo sirve, esos impulsos solo sirven para desatar el drama. Al final, o sea, por ejemplo, creo que lo dije en algún episodio, ¿no? Pero ahí me echaron a perder, ya no puedo ver en serio la serie de Euphoria, porque ya ni siquiera recuerdo quién me lo contó, pero una amiga me contaba que su madre, que ella estaba viendo Euphoria, y que le contó la anécdota a su madre, y que su madre le dijo, ay, básicamente es la misma trama que Soñadoras.
la telenovela. Solo con otra producción audiovisual. Exactamente, ¿no? Pero me le echaron a perder, ¿no? Porque ahora no me puedo tomar en serio. O sea, yo, por ejemplo, nunca he visto telenovelas y ni siquiera es algo de lo que me esté jactando así como que, oh, qué culto soy. Pero justo, ¿no? Para mí, al ser un medio visual, lo que me impidió mucho ver toda la vida telenovelas es que precisamente la telenovela no me permite poner atención visualmente, Ujú. sino que me exige no estar atento. Quieres No, que y- avance rápido la trama, ¿no? Y están Exactamente, habla y habla. exactamente, pero el clip sí, ¿no? O sea, todos recordamos a la maldita lisiada. Ujú. O Dos mujeres, un camino con Bronco al inicio con los trailers, ¿no? Es el montaje de inicio también de esa telenovela. Exacto. Sí, Exacto. justamente quisiera también decir que no por eso demeritamos el hecho de decir que es, porque ahí viene el otro punto, que en el texto se menciona como esta cuestión de que la telenovela o el melodrama era alguien para que no sabía del buen gusto, que eso no es relacionado con el alto arte. Pues yo creo que más bien tenemos tantas expresiones estéticas que nos dan diferentes esquemas de identificación de nuestras emociones y nos enseñan cómo sentir. Entonces yo creo que también la telenovela puede ser un medio o las nuevas formas de esta telenovela para que analicemos y critiquemos las propias emociones, no solamente darle la misma vuelta al asunto. Puede haber una variedad. Y por ejemplo, una película que recuerdo muy importante de la historia de nuestro cine mexicano es Una familia de tantas de 1948 de Alejandro Galindo, que es una película que está al mismo tiempo que las películas de Pedro Infante con Ismael Rodríguez, súper melodramáticas, que refuerzan los mismos constructos sociales del machismo, de la madre abnegada, etc. Y esta película de Una familia de tantas es de las pocas de la época que precisamente critica ese aspecto. Es la primera que observo que está reflexionando sobre la figura de los padres y esta imposición dictatorial, católica, machista que existe todavía en muchas familias. Sería una recomendación que me gustaría darle a nuestros oyentes y espectadores. La pueden encontrar en la versión remasterizada de la Filmoteca de la UNAM en YouTube. Creo que es una película que hay que volver a ver porque desgraciadamente tiene muchos temas vigentes y sigue siendo un melodrama. Pues mira, qué buena recomendación. Ahí la tienen Sí. para que la vayan viendo. A mí lo que me parece peligroso de las telenovelas en específico es yo creo que el corte propagandístico que tomaron a lo Total. largo de los años, ¿no? Totalmente. O sea, porque podríamos tener las telenovelas como un medio de expresión por sí solo, ¿no? Pero realmente sí que había una propaganda de por medio, ¿no? Y eso es lo que yo creo que la gente se ha ido dando cuenta poco a poco. Y es lo que no se ha dado cuenta, por ejemplo, de Netflix, ¿no? Que hicimos ese cambio, ¿no? O sea, ya todos al final de Solo se Televisa... extendió. Sí, exacto. Ya al final de Televisa todos decían, no, pues es que Televisa solo me quiere vender esto, ¿no? Me quiere vender lo otro. Y ya era bastante obvio en La Rosa de Guadalupe, ¿no? Te vendían como de, no hagas esto, ¿sabes? No seas adicto al teléfono o a los videojuegos o a las drogas o yo qué sé, como que todo era... O sea, todo lo llevaban al máximo, ¿no? Era una locura, ¿no? Pero lo vemos ya, por ejemplo, en Netflix va empezando a pasar lo mismo, ¿no? O sea, que ya muchas de estas cosas se están utilizando como cierta propaganda en el sentido de nosotros tenemos unos valores, ¿no? O sea, así como televisora, en específico, por ejemplo, Televisa y sus telenovelas, ¿no? Tenemos unos valores. ¿Cuál es la mejor forma de promover nosotros estos valores? Pues a través de este tipo de lenguaje, ¿no? Y esto fue lo que pasó, o sea, realmente, y es lo que sigue pasando, absolutamente, o sea, no nos engañemos. Efectivamente, de hecho, justo ahí este punto me interesa mucho, ¿no? Porque tampoco voy a decir, no, las telenovelas son, sí son una expresión cultural importante, sí hablan de quiénes somos, necesarias de analizar. Pero no hay que perder de vista de quién vienen. Claro. O sea, vienen, en el caso de México, vienen de Televisa, ¿no? Que es la televisora que se encargó de establecer, como dice Sergio, los parámetros de comportamiento que conservadores, ¿no? Y me interesa mucho más bien justamente decir cómo han apelado a un público distinto. ¿Qué es lo que está pasando ahora en esta transformación? Las telenovelas eran para las clases bajas, ¿no? Y hacerlas menos. O sea, porque ellos además sabían, o sea, no olvidemos que el mismísimo Emilio Azcárraga, el padre, el primer dueño de esta televisora, dijo que si la gente te pedía mierda de comer, había que darle mierda de comer. Entonces, que por eso él hacía telenovelas y todo esto, ¿no? Entonces, justamente estaba pensando, no es que nosotros demeritemos a la persona que ve telenovelas, sino que la telenovela misma está hecha para denigrar a quien la ve.
Y ¿no? O sea, mantenerlos ahí. Exactamente, tiene ese objeto, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, y no sé si lo notaron, y lo abro, ¿no? Como probablemente como uno de los últimos temas, y para ligarnos ya justamente a la parte del cine, es cómo ha cambiado y cómo ahora se establece, era para las clases bajas y ahora es para la clase media alta, ¿no? Que son los que consumen estas cosas de No Manches Frida, de Netflix, de etcétera, ¿no? Y que consideran además que está en una posición más elevada que el resto, ¿no? O sea, porque además vemos a los personajes y son el mismo estereotipo. Perdón, el chico rico, la chica pobre, etcétera, ¿no? Y sus dilemas, ¿no? Pero finalmente ahora están apelando a un tipo de público distinto, ¿no? Porque es el que idiosincráticamente es más conservador. Sí, completamente, se ha transformado, o sea, se ha transformado absolutamente y lo estamos viendo ya, como dices, ¿no? O sea, que la gente quiere hacer una distinción bastante clara entre qué es una telenovela y qué no es una telenovela, pero por quitarle el nombre de telenovela a algo no significa que quitemos el lenguaje de ese constructo audiovisual. O sea, el lenguaje sigue ahí. Lo que pasa es que ya no le llamamos telenovela, le llamamos serie de Netflix, le llamamos como quiera que le llamemos, ¿no? Y lo que también me parece curioso que de lo que mencionas es que en otros países, por ejemplo, sí que se utilizan las telenovelas como a nivel propaganda, pero no como en Latinoamérica, ¿eh? O sea, en Latinoamérica realmente fue, yo creo que uno de los medios de expresión audiovisual que empujó la ideología de ciertas clases, pero con todo, ¿no? O sea, y lo vemos, por ejemplo, en otros países como Corea del Sur, ¿no? Donde las telenovelas son muy, muy, muy grandes. En Australia, por ejemplo, en Estados Unidos también hay un poco algunas telenovelas, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, que era donde yo iba, las telenovelas siguen mucho el rollo de la clase media alta o clase alta, ¿eh? El rollo mucho de los problemas de ricos son los que se ven mucho en las telenovelas de Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos cómo las temáticas van cambiando dependiendo de la cultura en la que se desarrollan las telenovelas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos encantaba la historia de la chica pobre que se encontraba un ricachón, ¿no? Y el ricachón le hacía la vida o no podían estar juntos, ¿no? Un poco rollo Romeo y Julieta, ¿no? Ese rollo de no, es que mi familia no te acepta, pero es que... Y es interesante porque por un lado sí que tenemos una realidad, ¿no? Hay una realidad de polarización social muy, muy importante en México, ¿no? Que pasa incluso, o sea, que tú lo podrías ver, o sea, si bien yo creo que muchas de estas familias de clase media alta nunca aceptarían que su hijo o su hija llegara con alguien de tez morena, ¿no? Eso está clarísimo. O sea, no te lo dirían, pero lo harían saber, ¿no? Pero del otro lado tenemos también esta ideología como por debajo que era, por ejemplo, la chica pobre, pues era un poquito más soltada, ¿no? Tenía como cierta ideología que asociaban a lo liberal, ¿no? Y a los ricos los asociaban más con lo conservador. Entonces, es un poco peligroso, ¿no? Me parece un poco peligroso decir, ok, sí que teníamos una realidad, ¿no? Sí que se refleja una realidad, es por eso que es tan importante, pero no perdamos de vista la ideología que se entierra por debajo. Sí, de hecho, no rápidamente, ¿no? El comentario es no perdamos de vista que durante los finales de los 80 y principios de los 90, las telenovelas hablaban bien del salinismo. Claro. Sí. Y que fue como se mantuvo el mito de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? El entonces presidente, que fue asqueroso, pero que se le mantuvo como una figura heroica. Sí, yo creo que justamente como siempre dicen mis alumnos y me preguntan, ¿cuál es el peligro de esto? El verdadero peligro es que estamos en una dictadura estética. Es decir, si nosotros creamos nuestro sentido de vida y nuestro esquema de valores y de emociones a partir de lo que vemos y consumimos, ¿qué pasa si vemos y consumimos lo mismo? Lo mismo en su esencia, pero repartido en diferentes medios supuestamente, pero en el fondo sigue reforzando esto. No debemos de olvidar, por ejemplo, que la distribuidora de las películas de No Manches Frida es Videocine, que es la distribuidora de Televisa. Entonces hay que ver de dónde viene esta ideología y encontrar, es decir, podríamos consumir esto, pero lo ideal sería consumirlo de una forma reflexiva y crítica para saber qué tipo de ideología está detrás de esto. Pero creo que no sucedería eso mientras no estemos viendo que existe otras cosas, pero otras cosas en su núcleo esencial narrativo, que creo que bueno que ahí está el internet aparentemente, pero el salto de buscar sigue siendo algo que no se fomenta,
Por eso tenemos tanta publicidad, por eso tenemos tantos memes, para evitar que exista este cambio de sentido. Oye, el para que no algoritmo te sientas- gana, ¿eh? O sea, el algoritmo gana muchísimas veces, que Sí. era lo que estábamos hablando. Sí. O sea, que cuando ves una cosa, ya Netflix te tiene otras 20 cosas para ver que tienen que ver con lo mismo que estabas viendo, ¿no? Entonces ya, yo creo que ahora ya nos hemos hecho también más flojos en romper como la narrativa de lo que nos gusta y decir, pues si me gusta blanco, igual y me va a gustar rojo, o me va a gustar azul, o me va a gustar el verde, ¿no? Lo que pasa es que Netflix, cuando ve que te gusta el rojo, te recomienda magenta, rosa, rojo tal, o sea, todo va dentro del mismo espectro de colores, Ujú. no te recomienda incluso opuestos, o decir, vale, pues te gusta esto, mira, prueba esto porque igual y te puede gustar, ¿no? Y es por eso que nosotros les recomendamos otro tipo de plataformas. De hecho, incluso pueden ver muchísimas cosas dentro de archive.org, ¿no? Que es Ujú. esta plataforma de libre uso, ¿no? En donde se tienen muchísimas películas, en específico películas de los años 20, de los años 30, películas de principios de siglo, ¿no? Ahí se puede ver muchísimo de esto. Y bueno, luego tenemos plataformas como Movie, plataformas Claro. como Filmin, ¿no? Que tienen otro Filmin tipo Latino. otro tipo de películas y otro tipo otro tipo de lenguaje en la plataforma. Y esto yo creo que también lo importante. O sea, no solo las películas que hay, porque películas buenas en Netflix hay. Si te pones a buscar, hay películas que son interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Que la plataforma fomenta cierto tipo de comportamientos. Entonces, si nosotros tenemos las ideas claras de decir, ok, esta plataforma me está pidiendo que yo invierta completamente mi tiempo en esto, ¿no? O esta plataforma me da esta opción de diversidad o me deja ver muchas otras cosas. Entonces hay que tener un poco cuidado con eso, ¿no? Ver cómo se están contextualizando estas creaciones audiovisuales, ¿no? En qué contexto se nos están presentando. ¿Y cuál es su objetivo ideológico? Exactamente, ¿no? O sea, volvemos al punto, ¿no? O sea, no perdamos de vista que el algoritmo contemporáneo, y no nada más incluiría Netflix y todo, sino incluso TikTok, etcétera, nace de la publicidad. Esos algoritmos nacen de la publicidad, están orientados a generar patrones de consumo, Absolutamente. no a formar audiencias, ni nada por el estilo. Sí, no. No, entonces justo, ¿no? Ahí lo importante es, y por eso no siempre nos ha interesado hablar de cine, ¿no? Y por eso Fonokinesis existe, ¿no? Porque finalmente es cómo podemos dejar de pensarnos meramente como consumidores y empezar a acceder a otro tipo de contenido, y ni siquiera me atrevo a llamarles contenidos, ¿no? Otro tipo de manifestaciones estéticas, ¿no? Porque como muy bien lo señaló Luis, ¿no? O sea, Claro. finalmente lo que nos cuesta mucho trabajo reconocer es que vivimos en una dictadura estética. Que no nada más es la telenovela, creo que la telenovela además sí nos ha servido mucho para hablar de todo esto, ¿no? Sí. Pero que está Disney ahí. ¿No? Está Disney ahí, está... Y que tiene una fórmula muy clara también. Sí. No lo Sí, olvidemos. exactamente. O sea, que la fórmula de Disney está clarísima y nos la siguen, Está clarísima. y nos la siguen dando en plato, ¿sabes? En bandeja de plata totalmente. No importa si es Star Wars, si es Marvel, la fórmula está ahí y está clara. Exacto. Entonces, Exactamente. decidamos qué tipo de narrativas y cómo las estamos contextualizando, ¿no? Bueno, un pensamiento final, señores, para cerrar este episodio, yo les podría decir, como lo decimos en todos los episodios de Fonokinesis y ya parecemos disco rayado, pero atrévanse a buscar más contenido, atrévanse, como dice mi buen Paco y el buen Luis, a estar expuestos a otro tipo de apreciación estética, ¿no? Porque yo les aseguro que les va a abrir los ojos, no solamente a lo que es malo o lo que no deberían de ver, sino a lo que está dentro de ustedes, ¿no? Muchas veces lo que apreciamos estéticamente es un reflejo de muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta y nos hace reflexionar acerca de cosas bastante interesantes en nuestra vida, ¿no? Un pensamiento final, mi buen Paco. Que nos enseñe, pues, a aprender a ver de otra forma más bien, ¿no? O sea, yo creo que esa sería la cuestión, ¿no? No se trata de dejar de ver TikToks o dejar de ver Reels ni nada por el estilo, ¿no? Sino se trata de darnos cuenta de que finalmente, como dices, apelan a una determinada estética, ¿no? Apelan a un determinado objeto, Claro. no perder de vista ese objeto, pero aprender que podemos ver que tenemos otras miradas y que entre más miradas somos capaces de ver, más miradas también somos capaces de imaginar, ¿no? O sea, podemos imaginar otro tipo de cuestiones. Luis, un último comentario de cierre. Sí, pues quisiera hacer unas recomendaciones para iniciar esta búsqueda a nuestros espectadores. La primera, hay una página rusa que se llama ok.ru/video. Es una especie de YouTube ruso
que está fuera justamente de los lineamientos legales de muchas cosas de derechos de autor, y eso ha permitido no fomentar la piratería, sino más bien fomentar la preservación de muchos contenidos audiovisuales y sobre todo observar otras películas. Muchas veces la película que ya ni siquiera la podemos ver ni rentar en Netflix ni comprar en DVD, ahí la podemos encontrar. También muchas de las telenovelas, probablemente la telenovela histórica que Sergio veía con sus padres, las podríamos encontrar ahí para hacer una reflexión y una nueva revisión desde otro ojo crítico. Y la otra recomendación, hay una super película mexicana de los años 60 que se llama ¿Por qué nací mujer?, del director Rogelio A. González. Es una maravilla. Es una maravilla, sí. Un melodrama en el sentido total de la telenovela mexicana, pero creo que invita muy bien a una reflexión sobre el machismo y la denigración de la mujer. Creo que el discurso final de Sara García es totalmente da un golpe a lo que desgraciadamente todavía muchas mujeres están viviendo en la actualidad. Entonces, ¿por qué no darle difusión a esa película, no? Es igual del grupo Televisa, igual fue realizada en los estudios Churubusco. ¿Por qué no también darle eso? Porque precisamente invita a la reflexión, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de buscar esos contenidos que inviten a la reflexión y defenderlos y compartirlos. Esta la pueden encontrar en YouTube. Perfecto, pues muchísimas gracias, mi buen Paco. Muchas mi buen gracias. Luis. Un gusto, Luis, que hayas estado acá. Así No, es, pues, un gusto tenerte aquí por fin enfrente en vez de estar en los controles. Y nada, bueno, muchísimas gracias. Ya saben, nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas, ahí YouTube, Spotify, todo, en todos lados ahí andamos. Y muchísimas gracias. Esto fue Fonoquinesis. Hasta la próxima. Hasta luego.